La estación de San Lázaro. Se trata de un óleo sobre lienzo que data del siglo XIX y cuyo autor es Monet, uno de los máximos representantes del movimiento impresionista. En el cuadro se puede observar el momento justo en el que el tren entra en el recinto. Pertenece a una serie de 12 imágenes sobre la estación parisina, y en cada una de estas imágenes el autor representa escenas distintas del lugar. Podemos encuadrarlo en la corriente manierista del impresionismo, ya que coincide con una época donde el autor había realizado diversas obras, no solo pertenecientes a esta corriente, lo que hacía que en estos años dotara a sus cuadros de un toque muy personal. El movimiento impresionista surge en Francia sobre 1870. Sus autores buscan captar en sus obras momentos efímeros, representando los olores y el tratamiento de la luz de forma que dotaran a los cuadros de esa temporalidad. Para ello utilizan líneas difuminadas y hacen un auténtico estudio del color. Para esta imagen y las del resto de la serie, Monet estuvo meses estudiando los olores, brillos y texturas que se materializaban en los andenes. Incluso llegó a alquilar un estudio desde el que se veía la estación. En este trabajo el pintor parece olvidarse de la forma de los objetos, que pierden importancia para resaltar la luminosidad del espacio y el efecto que éste tenía sobre el color. Predominan los tonos azules y violáceos, utilizando amarillo y naranja para dar forma a los objetos. Pequeños toques de rojo y verde le dan cuerpo a la marquesina y a las paredes del edificio. Monet consigue en esta obra que toda la atención vaya a la chimenea del tren, de donde sale una espesa nube de humo. De esta manera refleja ese momento efímero de la entrada de la locomotora, buscando, de acuerdo al impresionismo, hacer inmortal un momento que apenas dura unos minutos. Y gracias a la serie de imágenes, el autor capta diversos tratamientos de luz y color sobre el mismo objeto. De ahí que en la etapa más madura del trabajo de Monet sea muy común encontrarse esa serie. Una de las características de esta corriente era su gusto por reflejar la naturaleza, llegando incluso a plantear que lo ideal era pintar al aire libre. De esta forma se alejaban de la pintura de academias y salones de arte. Monet fue uno de los más aferrados a este principio naturalista. Sin embargo, tras muchos años pintando escenas de campo y paisajes, le llegan las críticas por no reflejar en sus obras el auge urbanístico y tecnológico que vive la sociedad del momento. Es ahí cuando el artista se ve abocado a modernizar su obra, comenzando a tratar temas propios de la ciudad, como vemos en este cuadro. Villa Saboya. La Villa Saboya es un edificio construido en Boissy, a las afueras de París. Data de 1929 y su arquitecto fue Le Corbusier, uno de los más aclamados arquitectos del siglo XX. Pertenece al racionalismo arquitectónico y podemos encuadrarlo en su fase clásica, ya que esta construcción fue la que sirvió a Le Corbusier para sentar los principios sobre los que más tarde trabajaría, haciendo evolucionar de este racionalismo a otros estilos distintos que dotaron a sus trabajos de fama mundial. Para entender el arte del siglo XX es necesario echar un vistazo a su arquitectura, ya que ésta sufre una auténtica revolución en apenas un siglo. Por ello, este periodo de la historia es muy rico en estilos arquitectónicos, siendo el racionalismo el estilo más aclamado y sobre el que se asentaría la nueva forma de construir. En esta época, Le Corbusier considera que las viviendas deben entenderse en el cuadro histórico que están viviendo. Para ello hay que tomarlas como auténticas máquinas, en este caso máquinas de vivir. Para hacer esto posible establece las 5 reglas del racionalismo, entre las que se encuentran el uso de pilotes que favorecieran la planta libre, la cubierta jardín o los grandes ventanales de las fachadas, liberadas de elementos arquitectónicos. Y estos principios fueron completamente reflejados en la Villa Saboya, lo que hizo que esta casa fuese tomada como el paradigma de este movimiento, representando de forma prodigiosa todas las reglas de su arquitecto. Le Corbusier, fascinado por los aviones, hace que la villa parezca sobrevolar el terreno en el que se asienta, gracias a sus pilotes y a sus situaciones estratégicas sobre un terreno ligeramente alzado. El conjunto de todas estas características hacen que la villa sea mundialmente conocida y favoreció a la fama mundial de su creador. Actualmente la Villa Saboya es un museo en el que se exponen los trabajos de Le Corbusier. Sin embargo, se trata de una restauración completa, ya que durante la Segunda Guerra Mundial la villa fue bombardeada, quedando completamente en ruinas.
Fue en 1963 cuando el gobierno francés la declara patrimonio arquitectónico, procediendo a restaurarla. Hasta ese momento solo se observaban ruinas y destrucción en el lugar donde se había levantado una de las mayores obras arquitectónicas del siglo XX. La danza. Este cuadro es obra de André Derain, data de 1906 y pertenece al fauvismo, vanguardia que nace tras el segundo Salón de Otoño de París en 1905. En él podemos observar a 3 bailarinas danzando en mitad de la naturaleza y rodeadas por animales y plantas exóticas. Dentro del fauvismo podemos enmarcarlo en su corriente clásica, donde el autor utiliza los principios de este movimiento para crear una obra de perfección técnica. Si algo caracteriza al fauvismo es el uso del color, que se convierte en elemento fundamental y prácticamente central de la obra. En este cuadro, Derain lleva a la práctica los principios automáticos del fauvismo, donde son los olores primarios, rojo, amarillo y azul, los que dotan al cuadro de una imagen que inequívocamente pertenece a esta corriente. Pero en esta obra, Derain además hace un tratamiento muy característico del movimiento, algo estos artistas no trabajaron con demasiada profundidad. A pesar de la ausencia de líneas propiamente fauvistas, la contorsión de los cuerpos queda perfectamente reflejada, lo que dota a la obra de realismo y movilidad y acentúa aún más su toque exótico. Se puede ver en ella también la influencia de los grabados japoneses, muy valorada por los artistas de la época. El traje de corte árabe de una de las figuras y el trabajo de los árboles son muy similares a tratamientos anteriores dados en otros cuadros de Matisse, máximo representante del fauvismo. Se consideró, a pesar de las muchas críticas recibidas, esta obra como una gran representación del placer de vivir que defendían los fauvistas y que era reflejado en sus obras como el placer de danzar desnudo. Derain no solo trabajó el movimiento fauvista. Durante su carrera entró en contacto también con el expresionismo y el cubismo. Sin embargo, al final de su trayectoria se acerca de nuevo a un clasicismo que le acarreará multitud de críticas en el mundo del arte. Durante la ocupación alemana en Francia, los nazis se interesan por sus obras, llegando a pedirle que trabaje para ellos. A pesar de su negativa, su acercamiento al movimiento nazi hace que más tarde sea repudiado por sus colegas de profesión, acusado de colaborar con el movimiento. Rueda de bicicleta sobre taburete. Esta escultura data del año 1913. Es obra de Marcel Duchamp y pertenece al dadaísmo, a pesar de que en esta época este movimiento no existía como tal, ya que da sus primeros pasos alrededor de 1916 tras la Primera Guerra Mundial. Dentro de esta corriente podemos enmarcarlo en su fase primitiva, ya que se trata de una obra completamente original, sin influencias anteriores y resultado de una manera de entender el arte propia de su autor. En ella, Duchamp se limita a invertir una rueda de bicicleta usando un taburete para colocarla hacia arriba. El dadaísmo fue sin duda una de las vanguardias más provocadoras, irónicas y originales del arte del siglo XX. Dentro de esta vanguardia fueron muy valorados los ready-made de Duchamp. Su nombre se puede traducir por ya hecho, y de esta forma el autor elude el hecho de que realmente no está creando nada, sino tomando objetos de su alrededor que al pasar por sus manos se consideran obras de arte. Así, Duchamp buscaba crear un debate sobre la idea de arte que tenía la sociedad, que valoraba una obra solo por su autor, sin llegar incluso a entenderla. Según el artista, esta escultura fue concebida para su propia diversión, por ver girar la rueda. Según sus palabras, era divertido ver desaparecer los radios de la rueda al girar. Sin embargo, no hay que dejar de ver en la obra su simbolismo. El hecho de usar dos circunferencias, la del taburete y la de la rueda, era un acto de dotar de cierto misticismo la obra, al considerarse que el círculo es la figura perfecta, aquella que no tiene principio ni fin. El dadaísmo fue, como las demás vanguardias, un movimiento innovador que quería transformar el arte y la sociedad. Sin embargo, el dadaísmo iba más allá, llegando a no considerarse a sí mismos artistas y referirse a sus obras como objetos. Los dadás querían destruir la sociedad tal y como estaba estructurada.
Para ellos, los avances industriales y la forma de vida de las personas habían llegado a crear un mundo monstruoso, en el que la Primera Guerra Mundial había tenido cabida. Por ello, había que destruir la sociedad y todo lo que la conformaba, incluido por supuesto el arte. Homenaje a Picasso. Esta obra es un óleo sobre tela, realizada por el pintor Juan Gris en 1912 y perteneciente al cubismo, vanguardia que tuvo su aparición en la primera década del siglo XX. Dentro del cubismo podemos enmarcarlo en su fase clásica, que en este movimiento sería nombrada como cubismo analítico. Esto quería decir que las formas se descomponían para ser analizadas por partes, manteniendo un cierto orden en la figura que permitía reconocer los rasgos de aquello que se estaba dibujando. Este tipo de cubismo sería más tarde rechazado por los pintores del movimiento, que giran hacia un cubismo abstracto. En el lienzo se puede observar un retrato de Pablo Ruiz Picasso. El cuadro está dibujado en colores terrosos, a excepción de la paleta que sostiene el pintor, que está plagada de colores vivos. La obra está formada por formas puras, círculos, triángulos y prismas. La capacidad de hacer reconocible el rostro de Picasso se debe al uso de estas formas perfectamente adaptadas al juego de luces y sombras que crea el pintor. De hecho, estos claroscuros serán constantes en la obra de Juan Gris, a diferencia de otros autores cubistas que no llegaron a desarrollar la profundidad que las sombras aportaban a los cuadros. Esto parece ser consecuencia directa del pasado como ilustrador del artista, lo que hace que su cubismo sea más realista y ordenado, distanciándolo de alguna manera de sus compañeros de vanguardia. A pesar del reconocimiento de este retrato de Picasso, su creación fue puramente circunstancial. Juan Gris había huido de España hacia París para evitar entrar en el ejército. A consecuencia de esto se le declaró prófugo, por lo que tuvo que reconstruir su vida en la ciudad francesa. Allí abundaban los ilustradores, por lo que decidió que debía dedicarse mejor a la pintura para sobrevivir, y aprovechando la moda del cubismo se cuadró en este estilo. Su amistad con Picasso y Braque le sirvió para ser el primer cubista entre los maestros. Por ello, resulta curioso que este cuadro de Gris, síntesis perfecta entre la cabeza del cubismo y uno de sus seguidores, llegara a hacerse realidad por el intento de su autor de seguir la moda. Los amantes. Se trata de un óleo sobre lienzo creado en el año 1928. Su autor es René Magritte y la obra pertenece al surrealismo, vanguardia artística que alcanzó diversos campos como la pintura y la literatura. Surge en Francia en torno a 1920 y está íntimamente ligado al mundo del inconsciente de Freud. Dentro de este estilo podemos enmarcarlo en su manifestación barroca, ya que el autor, una vez trabajado y experimentados todos los principios del movimiento, busca una creciente complejidad, que en estas obras significa un camino a cuadros que simbolizaran lo propio del movimiento surrealista, pero alejados de la multitud de elementos simbolistas que llenaban los cuadros de otros autores. Quizá esta capacidad de mostrar la misma sugestión y sentimiento de sus compañeros, con menos elementos, hicieron que Magritte se convirtiera en uno de los referentes de la pintura surrealista. En este cuadro en particular solo se observan a dos personas, hombre y mujer, besándose. Sin embargo, el pintor cubre sus rostros con unas sábanas, lo que hace que ese beso no sea tal, ya que los rostros no pueden llegar a tocarse. Los paños de la tela permiten que se pueda adivinar algunos rasgos como la nariz o la barbilla. Los amantes están encuadrados en un falso marco formado por una pared roja del lateral, el techo blanco y un fondo azul que da la impresión de ser cielo abierto representado de forma oscura y nublada, algo muy común en el surrealismo. Sin embargo, también podría tratarse de una pared, dejando su interpretación en manos del espectador, como solían hacer los artistas de esa vanguardia. Todo el cuadro está pintado en colores cálidos y con una técnica prácticamente perfecta. La irreverencia de la escena deja entrever una clara influencia del dadaísmo, ya que esta vanguardia nació directamente de la ruptura de los seguidores de Dada. Muchas han sido las interpretaciones de los rostros cubiertos por sábanas, dado que no es esta la única obra de Magritte en la que decide cubrir el rostro de los protagonistas.
Una de las teorías cuenta que se debe al recuerdo que el autor mantenía de su madre, que se había suicidado cuando él era un niño. Al parecer, Magritte observó cómo rescataban el cuerpo de su progenitora, que se había tirado al río Sambre. Cuando lograron rescatarla tras días de búsqueda, la mujer presentaba el camisón blanco enrollado sobre la cabeza. Al ser preguntado si era esta la causa de esta representación, el artista no quiso contestar. Para él, el surrealismo tenía una característica fundamental: dejar la puerta abierta al espectador, ya que consideraba que la pintura podía tener múltiples lecturas, y así debía seguir siendo.